Para enterarnos de la verdad, hay que entrevistar a los personajes que son noticia cuando están dispuestos a contarlo todo. Radio Fórmula Campeche, 97.3 FM, presenta La Delgada Línea, con Roberto Oropeza. Sí. Muy buenos días a nuestros radioescuchas. Ya estoy platicando, como ya lo escuchó usted, ya estoy platicando. Me da mucho gusto que nos visite nuevamente aquí en la estación el doctor Manuel Weber. Doctor, muy buenos días. Muy buenos días, Roberto. Muy buenos días a todas y todos. Siempre un placer platicar con usted, además como investigador, especialista en ecología animal, ecología de enfermedades y salud de vida silvestre. Y esta mañana vamos a tocar otra vez pues el tema que hemos estado tocando con el doctor Weber desde hace 3 años. Doctor, estamos hablando del tema de SARS-CoV-2, del virus que provoca esta enfermedad de COVID-19, porque recientemente pues hay unos temas que nos llaman la atención de manera importante. Tiene que ver, por ejemplo, con que la semana pasada el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ya firmó una declaratoria para ponerle fin a la emergencia en Estados Unidos por COVID-19. Firmó el lunes de la semana pasada una ley que pone fin al estado de emergencia nacional declarada por la pandemia de COVID-19 en los Estados Unidos. Y bueno, aquí en México el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues en el mismo sentido, pues dijo que ya están analizando también en México el fin de esta emergencia sanitaria por COVID-19, pero antes van a tomar en cuenta pues las condiciones de salud de los habitantes, así como la decisión de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué pensar con respecto a estos anuncios, doctor? ¿Dónde estamos en este momento de la pandemia? De acuerdo a los científicos y a los especialistas de esta enfermedad, debemos preocuparnos por estas noticias de los gobiernos que son eminentemente políticas. ¿Cómo lo ve usted, doctor Weber? Sí, gracias, Roberto. No, yo creo que no tenemos que preocuparnos. A 3 años de la pandemia, yo estaba revisando ayer los números de que, en general, los números a nivel global. Bueno, la pandemia sí ha sido algo muy severo a nivel mundial, particularmente los números de casos, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de casi 8 millones de fallecimientos a nivel mundial, 7.8, una cosa así, es el número oficial, pero seguramente va a llegar a los 8 millones. O sea, la pandemia sí ha sido algo muy, muy severo, pero conforme pasa el tiempo, el virus ha ido evolucionando. Y bueno, por ejemplo, hoy existen cerca de 24 linajes diferentes de la famosa cepa Omicron, pero estos linajes todos han sido de una alta infección, o sea, son muy capaces de infectar, pero también de una muy baja virulencia comparadas con los linajes originales, ¿no? Entonces, básicamente esta decisión está basada en esos datos, que son datos duros, datos reales. ¿Y qué significa esto? Bueno, que la gente se está infectando, sí, probablemente inclusive hasta más veces. Hay gente que se ha infectado como tú, que me platicabas, sí, varias veces. Sí, ya nos ha dado al menos dos veces. Sí, bueno, con pruebas, ¿no? Confirmado con prueba, y otras donde que no tanto. No te haces la prueba, pero pues probablemente, ¿no? Posiblemente estamos enfermos también. Sí. Puede ser COVID, ¿no? Decimos puede ser, ahora decimos puede ser COVID. Exacto, sí. Y bueno, estas nuevas linajes se les llama, de una misma cepa, de la Omicron, que te digo, son alrededor de 24 más o menos los oficialmente reconocidos, probablemente más, porque son los que se conocen, son los que se ha hecho la genealogía, la secuencia genética, ¿no? Pero casi todos son iguales en ese sentido. Muy infecciosos, baja virulencia. Y eso, bueno, lo que ha hecho es que el número de casos graves pues disminuya notoriamente a nivel mundial. Hoy en día solamente 2 países están teniendo tasas de infección altas y tasas de hospitalización altas, que son la India, que es el segundo país más poblado del mundo,
Y Japón, que es algo muy raro, no sé qué pasó en Japón, pero Japón también tiene ahorita casos fuertes y gente infectada, cosa que no había tenido en casi toda la pandemia, ¿no? Japón. Pero básicamente esta decisión que, como tú bien dices, es política, Sí. está basada en esos datos. En términos generales podemos decir que el virus se ha vuelto pues menos mortal y ha aumentado su capacidad de infección, nada más, básicamente. Sí. ¿Qué está pasando, por ejemplo, doctor, en países como China, donde escuchamos de nuevas oleadas con millones de infectados? ¿Puede salir de ahí algo otra vez peligroso para el mundo? Pues mira, sí, o sea, yo creo que sí puede salir no solamente de China, puede salir de cualquier parte en el mundo en donde los humanos estamos interviniendo de manera constante, de manera peligrosa con la naturaleza, ¿no? Y ahorita, bueno, hemos hablado antes de esto, pero básicamente sí puede, no necesariamente quiere decir que vaya a ser este virus, pero sí, yo no tengo la menor duda de que van a haber otras pandemias, como ha habido muchas desde siempre, ¿no? O sea, siempre ha habido pandemias. Este virus más bien yo creo pasó lo que se esperaba, que es que un virus que fue altamente letal, altamente mortal, pues en la medida en que va infectando más, y eso se ha visto con muchos otros virus, se vuelve menos mortal, se adapta, porque también al virus evolutivamente no le conviene matar a sus hospederos, ¿no? O sea, no le mantiene, sino que se adapta y ahora infecta a más gente, pero mata a menos gente. Y eso pasa con muchísimas enfermedades, con influenza, con muchas enfermedades. Está predominando Omicron. En el mundo sigue predominando. Sigue. Bueno, Omicron el original. Porque escuchamos, por ejemplo, hace algunos días leíamos sobre otra cepa, Arcturus. Sí, está la Arcturus, que esa es una variante de Omicron. Esa es una variante de Omicron. En México no sé por qué pasó, no sé por qué se fue, ya por el nombre que tiene, que es un nombre un poco raro, chistoso. Pero no, esta cepa no ha tenido mucho éxito realmente. En México se volvió como muy mediática, sobre todo entre la gente de redes sociales y estas cosas. Pero no, aparentemente no. Algunas de las linajes de Omicron, de las cepas B125, B135, cosas así, no me acuerdo los números exactamente, esas son las que están dominando a nivel mundial. Sí. Particularmente en la India, en Japón, etcétera. Pero casi todas son las de Omicron. Hay unas cepas que tienen unos nombres muy impactantes, de verdad. Sí, pues bueno, esta de Arcturus, ¿no? Sí. De dragón, no sé qué, o sea, pues pensamos que es algo muy, muy grave, ¿no? Como usted dice, se mediatiza. Yo creo que pero el tema de la información, de tener esta información es muy importante para no generar desinformación. Sí. ¿No? La mayoría de las cepas que están dominando ahorita son variantes de Omicron. Son varias, te digo, son las que las CDC de Estados Unidos y la OMS reconoce. No quiero decir el número exacto, me parece que son 24 o 25, una cosa así, pero constantemente están descubriendo nuevas, y todas son linajes de la Omicron original, que por cierto, si no me equivoco, surgió en México o en Latinoamérica, la Omicron original, y de ahí vinieron todos los linajes, todas las variaciones. Pero ahorita son 20 y tantas, y varía mucho en dónde están. Hasta donde la última vez que leí algo, en México había como 3 variantes de Omicron presentes. Ya tiene rato, fue cuando me enfermé, o sea, en el año pasado. Pero ahorita no he checado, honestamente, cómo está la cosa. Pero básicamente sigue igual a nivel mundial, simplemente cambiando, porque esto tiene mucho que ver con la movilidad humana. O sea, en la medida que la gente va, no sé, a Europa y entra en contacto con un grupo de personas con una cepa allá y se la trae, entonces vienen estas variaciones, ¿no? Entonces, como la gente se está moviendo constantemente a nivel mundial, pues las cepas también se están moviendo mucho a nivel mundial, ¿no? ¿Están haciendo bien los gobiernos en levantar las emergencias sobre COVID-19? Estas decisiones que le decía eminentemente políticas, partidistas, ¿qué pensamos? ¿Qué podemos pensar cuando leemos y escuchamos esto en la gran potencia mundial que es Estados Unidos, ¿no? Parecería que pues ya llegaron ellos a algún punto de inflexión donde se sienten
seguros, o no sé por qué lo están haciendo. Bueno, Estados Unidos cometió una cantidad impresionante de errores con la pandemia, muy, muy grande. En particular, errores más bien vinculados con la sociedad, ¿no? Este rechazo al uso del cubrebocas, este rechazo a las vacunas, que fue muy, muy notorio en Estados Unidos. Mira, no me atrevo a dar opiniones políticas, pero lo que sí creo es que hay que ser cuidadosos. O sea, los ciudadanos tenemos que ser cuidadosos en el sentido de que, si bien es claro que ya el virus actual no es letal, hay gente todavía yendo al hospital. O sea, hay gente todavía, digo, es mucho menos la proporción, pero hay todavía gente que va al hospital con problemas severos. Y algo más importante quizá hoy en día son este aumento en los casos del COVID largo. No sé si has oído hablar de este COVID largo. Sí, algo, ¿no? Pero son casos más complejos, ¿no? Empezó muy raro, como casos raros, pero ahora parece ser que ya no es tan raro. O sea, parece ser que es más común de lo que creíamos y que mucha de esta gente que está presentando problemas de cansancio crónico, de problemas respiratorios que de repente se quitan, van y vienen, ¿no? De que no pueden respirar bien, o problemas de equilibrio también. Yo, por ejemplo, yo tengo un problema de equilibrio. A mí me dio COVID el año pasado y cuando me agacho ahora así muy rápido, me levanto muy rápido, me mareo tantito y eso no lo tenía yo antes del COVID. O sea, yo me podía agachar, levantarme, no había problema. Ahora me quedó ese resquicio ahí de efecto, ¿no? Y esto, digo, no es grave en el sentido de que amenaza la vida, pues sí son trastornos molestos, que no está padre tenerlos y que inclusive en algunos casos pueden ser hasta incapacitantes, ¿no? Hay algunos atletas que han tenido problemas de que ya no pueden seguir sus carreras como atletas porque les dio COVID, como a ti, 2 o 3 veces, y presentan estos trastornos de equilibrio o de insuficiencia respiratoria, etcétera. Entonces, en ese sentido, creo que vale la pena decir a la población, bueno, hay que seguir teniendo cuidado, porque si bien el virus ya no es tan mortal como lo fue al inicio de la pandemia, sí podemos tener, por simple serendipity, ¿no? Por simple casualidad, pues que nos toque una de estas cepas o que seamos digamos, el hospedero adecuado para tener este tipo de COVID largo, que no está nada padre y que puede ser algo pues de muchos, muchos años, ¿no? Que la gente puede tener, pues hay gente que los tiene ya desde los primeros casos que hubo de la pandemia de hace 3 años y no se les quitan los signos, ¿no? Y los síntomas. Entonces, no está padre eso, y por eso la gente creo que debe tener pues precauciones mínimas de si va a eventos donde hay mucha gente, pues llevar cubrebocas. Estrictamente hablando, doctor, ¿ya pasó la emergencia? Yo ¿Coincidimos creo que sí. en que ya estamos fuera de esta etapa, digamos, la peor? Sí, definitivamente ya. Definitivamente ya la emergencia sí. La emergencia sí ya pasó, pero yo creo que no es conveniente levantar, digamos, todas las medidas de seguridad. Por ejemplo, el cubrebocas. El cubrebocas sigue siendo una herramienta muy útil cuando la gente va a estadios, cuando la gente va a lugares públicos donde hay muchas personas, porque así es como se dieron los primeros brotes. Entonces, si la gente sigue usando el cubrebocas y va a un concierto, a un estadio, a un lugar cerrado, a un evento público con muchas personas, ¿no? Pues eso les va a dar cierta seguridad de no adquirir el virus, porque el virus sigue ahí, sigue presente. Simplemente se ha vuelto menos virulento, pero no quiere decir que una persona que a lo mejor tenga algún problema inmunológico o algo así, pues pueda presentar un COVID más raro de estos que están surgiendo ahora, ¿no? ¿Y por qué la OMS no termina con otra de las preguntas? ¿Por qué la Organización Mundial de la Salud no termina con el tema de la emergencia por la pandemia y estos gobiernos sí lo están haciendo? ¿Por qué esta discrepancia? Sí, bueno, yo no soy, como ya lo he dicho aquí públicamente, yo no soy muy fan de las decisiones de la OMS. No soy muy fan, nunca lo he sido, no necesariamente de esta OMS ahora, de la OMS en general. Siempre la verdad es que siempre toman decisiones tardías y siempre toman decisiones a veces no muy acertadas. Y en el caso de la pandemia yo creo que no fue diferente. O sea, tomaron decisiones tardías, tomaron decisiones no acertadas y ahora creo que lo están haciendo como algo para tratar de cubrirse la espalda, básicamente. Decir, bueno, no vamos a decir nada, se terminó la
la emergencia para que no nos ataquen más de lo que ya lo han hecho muchos, ¿no? Pero sí, me parece que la OMS no fue las decisiones más acertadas en esta pandemia, ¿no? Termina la emergencia, pero no termina la pandemia. ¿Es correcto decir esto? Yo creo que es correcto así como lo manejas. Vamos ¿sí? a una pausa comercial y nos explica esta parte. Ya regresamos a la delgada línea para seguir platicando con el doctor Manuel Weber. Ya volvemos. La verdad se revela en la delgada línea. Tu opinión nos interesa. Comparte a través del Facebook NCS Noticias qué invitados te gustaría escuchar en la delgada línea. Sigue escuchando La Delgada Línea y envía tus mensajes al 981 13 8 11 42 o contacta directamente a Roberto Oropeza en Twitter @JROropez. Bueno, ya regresamos a La Delgada Línea con el doctor Manuel Weber. Es investigador académico de Ecosur en Campeche. Y bueno, pues investigador, le digo, especialista en ecología animal, ecología de enfermedades y salud de vida silvestre. Doctor, le decía, termina la emergencia, puede terminar la emergencia, pero no terminar la pandemia. ¿Cómo está este enfoque y esta diferencia? Sí, bueno, yo creo que es correcto decirlo así, en el sentido de que la emergencia como tal termina porque ya no tenemos la gravedad que teníamos en sus inicios, ¿no? O sea, básicamente en el 2001. Y la gravedad significa pacientes hospitalizados y mortalidad. No hay ya eso. Entonces sí es correcto decir que termina la emergencia desde el punto de vista, digamos, netamente médico o desde el punto de vista de la enfermedad. Pero la pandemia es complicado decir cuándo termina una pandemia porque pues en realidad no terminan nunca, se quedan. O sea, las enfermedades se van, el COVID se va a quedar ya, como se quedó la gripe, como se quedó la influenza, y simplemente evolucionan con el tiempo, ¿no? La influenza que mató muchísima gente en la Primera Guerra Mundial, pues se quedó evolucionando y se quedó con nosotros. Hasta la fecha tenemos el virus H1N1, simplemente cambió muchas veces, ¿no? Y muy probablemente lo mismo va a pasar con el COVID. Entonces, las pandemias es complicado decir cuándo terminan, porque prácticamente nunca terminan. El virus se queda en las comunidades, pues a veces para siempre, como ha sucedido con muchas de las enfermedades que han producido pandemias en el pasado. Y eso, entonces, la pandemia no, el coronavirus, el COVID, va a estar aquí y va a estar forever. O sea, va a seguir como una gripe. Muy probablemente el virus va a seguir evolucionando y muy probablemente hacia esa tendencia, pero también es complicado hacer predicciones en ese sentido. Y la tendencia es más contagioso, mucho menos virulento, ¿no? Porque esa es la tendencia actual a 3 años de lo que ha pasado. ¿Se pone peor en algunas regiones del mundo que en otras? ¿Está poniendo ahorita sí. Ahorita se está poniendo peor. Una de las grandes incógnitas que está pasando en Japón, porque sí, Japón está raro, muy, muy raro. No se entiende muy bien qué es lo que está pasando ahí, porque habían manejado maravillosamente bien la pandemia en sus fases más críticas, más graves, con muy pocos casos, etcétera. Pero ahorita tienen unos picos muy fuertes de infección y de gente en el hospital, ¿no? Sí. Digo, nada ¿Asia sigue siendo el epicentro? Asia sigue siendo el epicentro en este momento. Sí, fue en algún momento América, ¿verdad? Fuimos nosotros un largo tiempo. El año pasado. Sí, el año pasado sí. Fuimos nosotros. Después cambió. África ha sido muy raro porque ha habido focos muy grandes en ciertas partes de África, pero nunca ha sido realmente el epicentro. Es muy raro eso. Y se pensaba que los podía arrollar el COVID, ¿no? En algún momento. En África, bueno, en algunas zonas fue muy grave. En algunas zonas fue muy grave, pero en otras no. Y también es complicado decir por qué, porque también no hay mucho surveillance, ¿no? Entonces, si no hay datos, es difícil decir por los países tan pobres, ¿no? Difícil decir qué pasó. Es un poco como México, ¿no? A veces, si tomamos en cuenta los datos oficiales de mortalidad, etcétera, bueno, pareciera que tampoco nos fue tan mal,
Pero el problema es que tenemos datos muy poco confiables, por ejemplo, de pruebas, ¿no? De pruebas. Entonces, si no tenemos muchos datos confiables de pruebas, solamente nos basamos en estos datos oficiales, pues pareciera que sí, no nos fue tan mal. Yo creo que los datos son mucho más altos que lo que se reporta, ¿no? ¿Qué es lo que se estima realmente en México, doctor? Pues 300 Después de esto ya mil más de 3 años, ¿no? Sí, Que se declarara ajá, la Jornada Nacional de salud. Salud contra COVID. Pues el dato más importante es la mortalidad, 350,000 muertos, o sea, Oficiales. oficiales, más de un cuarto de millón. Pero bueno, de nuevo, los datos de mortalidad también son poco confiables porque en muchos casos no se hizo la prueba post-mortem o no se hizo la necropsia o sea, hay mucha variación en cuáles dan como negativos y cuáles dan como positivos en ambos casos, ¿no? Pero también los más importantes son los casos positivos y los casos negativos. ¿Por qué? Porque México es uno de los países, lo he dicho miles de veces aquí en este programa, que menos pruebas hizo en el mundo. Sí. El que menos pruebas hizo en el mundo. O sea, inclusive países con economías mucho menores que la nuestra hicieron más pruebas que nosotros. Entonces, debido a ello, desde el punto de vista científico, es muy cuestionable decir que los datos que tenemos son confiables. Sí. Simplemente no tenemos datos de pruebas serológicas o de pruebas de PCR, ¿no? Pero siempre recordamos cuando Gatell dijo que 60,000 muertes sería un escenario catastrófico y oficialmente se reconocen casi 6 veces ese número. Así es. Sí. ¿Resistió México o sí llegamos a ese escenario mucho más que catastrófico que lo que pronosticaba Gatell, de acuerdo a los propios números del gobierno, ¿no? ¿Por qué se subestima en algún momento estas enfermedades? Pues mira, es complicada esa parte. Yo no prefiero mejor no opinar en ese sentido, pero sí definitivamente te puedo decir que fue muy grave. O sea, muchísima gente en este país perdió seres queridos, muchísima gente en este país tuvo... Sí. O sea, muchas personas han tenido... Gente muy cercana perdió seres queridos, amigos, familiares, etcétera, porque... Por eso me atrevo a pensar que el número de 350,000 es infinitamente mayor, mucho mayor, de muertos, ¿no? Y de infectados todavía más, porque pues yo he tenido casos muy cercanos. Yo en mi caso, bueno, afortunadamente tengo los recursos para haberme hecho la prueba y la prueba salió positiva, incluso me hice 2 pruebas PCR, pero además yo tenía los signos muy claros del COVID y pues, inclusive para prevenir tuve oxígeno 24 horas, pero hay gente que no tiene esos recursos y que simplemente pues se llevó el virus como pudo, ¿no? Y el virus muchas veces causó graves daños. ¿Qué lección nos deja el COVID, la pandemia de COVID, para la siguiente pandemia que usted dice? Sin duda alguna la habrá. ¿Qué lección nos deja a 3 años COVID? Pues top 2? muchas lecciones. La primera es que es ojalá que la gente pueda ver que esto es una llamada de atención muy importante de cómo los seres humanos nos estamos relacionando con la naturaleza. Hay muchas crisis ambientales en este momento. Yo como ecólogo te puedo decir que estoy muy preocupado, por ejemplo, de la crisis de los microplásticos, ¿no? Los microplásticos, o sea, los seres humanos estamos usando plástico prácticamente en todo en este momento en nuestra vida cotidiana. Y eso genera que esos microplásticos hayan sido encontrados ya en la placenta humana, en la sangre humana, en la lluvia, en aparatos que mandan a las nubes. Hay microplásticos, ¿no? O sea, es increíble cómo estamos contaminando los seres humanos este planeta. Y eso es como consecuencia el planeta está respondiendo de muchas formas, incluyendo las pandemias, a contrarrestar el daño que nosotros estamos haciéndole, ¿no? Entonces, ojalá que podamos ver eso y que seamos un poco más conscientes de eso los seres humanos, porque el resultado van a ser más pandemias. Pero no solamente más pandemias, el cambio climático, por ejemplo, va a traer gravísimos problemas a las generaciones de 50 años adelante. Muy, muy grave. Está pendiente este programa de cambio climático, Roberto. Sí. Pero es muy, muy grave lo que está pasando.
Y tenemos que ser más conscientes de ello en nuestro día a día, en el uso de menos plásticos, en el menor daño posible a la naturaleza, porque estamos en una era en donde los seres humanos dominamos de manera tal que inclusive nos estamos haciendo daño nosotros mismos con ese dominio, ¿no? Entonces es bastante grave lo que está pasando y la gente tiene que estar consciente de eso para la basura, para el no dañar especies, para el cuidar los árboles y la vegetación. Por ejemplo, donde vivo, donde tienes tu casa, recientemente me dolió mucho que el gobierno del estado empezó a tumbar árboles simplemente para limpiar el monte, ¿no? Y dices, bueno, pero ¿por qué? O sea, esos árboles no había razón para cortarlos. Y realmente ese tipo de cosas tienen que cambiar, Roberto. Porque ese es el problema de fondo, es el problema de raíz que está generando esto. Y mucha gente a lo mejor dice, bueno, ¿qué tiene que ver esto que está hablando con la pandemia? Claro. Tiene mucho que ver, porque las últimas enfermedades infecciosas emergentes, más graves, han surgido como consecuencia del deterioro ambiental y del contacto de los seres humanos con estas especies de murciélagos, de lo que sea, en donde brincan estos virus, ¿no? Sí. Entonces tenemos que pensar de esa manera. ¿Ya se tiene una teoría más fuerte de cómo nos brincó COVID? ¿Del murciélago, de algún otro animal? El pangolín. El pangolín. ¿Ya se tiene algo más cierto de cómo nos llegó? No se tiene el smoking gun, se dice en inglés, no se tiene el arma ahumeante de quién disparó el balazo, pero sí cada vez hay más fuertes indicios de que fue probablemente un virus de origen en murciélagos y que simplemente surgió en China como resultado como ha pasado con otros, como el MERS, por ejemplo, de los camellos, como el SARS original, etcétera, que fue exactamente de la misma forma. Entonces, en realidad, los murciélagos tienen la mayor biodiversidad de coronavirus en todos los mamíferos. Y aunque señalarlos ha sido muy criticado, o sea, señalarlos porque se dice, los murciélagos son los malos, etcétera. No, es que no son los malos. En realidad los murciélagos nos aportan muchísimo a los seres humanos, incluyendo estas cuestiones de control de plagas. No es poner el dedo o señalar a los murciélagos, sino es decir, básicamente fue así porque los humanos no debimos haber entrado en contacto con ese virus como lo hicimos. Por ejemplo, en el caso del virus Hendra, que fue en Bangladesh y en la India, pues bueno, fueron a poner una granja de cerdos debajo de donde los murciélagos frugívoros comían, ¿no? Y estos murciélagos frugívoros después tiraban los mangos que estaban comiendo ahí en Asia. Los puercos se comían esos mangos con la saliva del murciélago y se infectaban. Y cuando el cerdo era llevado al rastro, los trabajadores del rastro se infectaban y así surgió el Hendra, ¿no? Y el Nipah, que es otra familia de virus de coronavirus. Pero es algo muy similar pudo haber pasado. ¿Y cuál es la moraleja de esto? Bueno, esa granja de cerdos nunca debió haber estado ahí. Nunca debió haber estado abajo de donde esos murciélagos tenían su colonia y llegaban a comer a ese lugar natural, digamos, ¿no? A ver, le tengo que preguntar de esta otra teoría de que se escapó el virus de un laboratorio, que fue algo provocado. Esto ya... Sí se investigó, seriamente sí se investigó si esto fue a propósito, como en algún momento dijo el propio Donald Trump, para atacar a los chinos. Sonó mucho esto, doctor. Sí, cómo no, y ahora recientemente hubo una declaración inclusive de una agencia del gobierno de Joe Biden, ¿no? Pero aún así, sí se investigó, quizá no tan a fondo como debió haberse hecho, pero sí se investigó. Hubo un grupo, un task force, una fuerza de trabajo mundial, ¿no? De expertos que se fue a China a trabajar en este mercado de Wuhan, etcétera. O sea, sí hubo un trabajo, pero no encontraron nada. O sea, no encontraron nada contundente, pues. No encontraron el famoso smoking gun, ¿no? Pero se sigue trabajando en ello. O sea, desde el punto de vista científico se sigue trabajando en ello. ¿Quién sabe? ¿Y es importante saberlo? Sí, claro. ¿Dónde se disparó? Sí, Primero claro. sigue siendo importante.
a 3 años de todo lo que ya ocurrió con la pandemia. Digamos que no es importante. No hay que dejar ese punto, digamos, gris. No, porque siempre es importante conocer estas cosas para saber cómo fue. O sea, una vez que sabes de dónde salió, sabes cómo fue. Por ejemplo, el ejemplo que ponía de Nipah y Hendra, que son 2 enfermedades diferentes, pues se investigó a fondo hasta que se llegó al caso 1, que fue este trabajador del rastro que se infectó de un cerdo de esta granja que estaba debajo de una colonia de murciélagos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, en este caso puede ser algo similar o puede ser algo diferente. O puede ser inclusive en ciencia que estoy yo mal y estamos todos mal y que sí se le salió del laboratorio de virología el virus. Es decir, en ciencia no hay dogmas. En ciencia tienes que tener todas las puertas abiertas y simplemente investigar, ¿no? Sí. Y eso es lo que se está haciendo, pero simplemente no se ha encontrado el origen. Claro. Imagínense que podamos llegar en algún momento a conocer el origen, ¿no? El principio, este punto cero de COVID-19 a 3 años de todo lo que ya ocurrió. Pues ojalá, sería muy interesante. Pandemia devastadora, ¿no? Sí, sería muy interesante, sería importante además si lo llegamos a conocer. Y si no, pues bueno, se va a seguir trabajando en ello. Y muchas veces no se encuentran, ¿no? los orígenes. Sí. Por ejemplo, en el caso de es muy interesante, estaba yo leyendo la historia de la pandemia de la gripe española. En realidad se le llama gripe española por una cuestión de serendipity, porque España no participó en aquel momento cuando estaba surgiendo casos de influenza en el mundo, no participó en la Guerra Mundial. Entonces los casos estaban ocurriendo en España como resultado de estar aislada, ¿no? España. Pero en realidad el brote original se piensa que fue en Carolina del Norte, en Estados Unidos. En un campesino en Estados Unidos, que se infectó y que empezó a haber casos allá, y de ahí alguien viajó a Europa, se llevó de Estados Unidos y se llevó el virus allá y empezó a haber casos en Europa. Sí. Y la mortalidad más fuerte... Pero pasó a la historia como la gripe de España, ¿no? Sí, es como la gripe española que mató no sé cuántos millones, no me acuerdo, 80 creo, no me acuerdo cuántos, pero muchos más que el COVID. Sí. Pero lo interesante es eso, o sea, en realidad... la cuestión histórica se da, digamos, tampoco es muy contundente, porque no teníamos las herramientas, por ejemplo, que tenemos hoy, moleculares, para poder decir, este es el caso. Pero el investigador que hizo este registro histórico, si bien, te digo, no es 100% contundente, bueno, es muy probable que sí haya sido así, que haya sido un caso en Carolina del Norte, porque los casos eran con los signos clínicos de la pandemia de aquel entonces, ¿no? De la influenza. Y de Estados Unidos pasó a Europa, con los soldados que estaban yendo a la guerra. Entonces, es muy raro. Muchas veces, inclusive esto fue pues, cientos de años después. O sea, afortunadamente, COVID quedó lejos de otras pandemias en la historia de la humanidad. Afortunadamente, sí. Pues por el desarrollo que tenemos, por el avance de las vacunas, sobre todo el tema de las vacunas. ¿Cómo va este tema de las vacunas? Doctor, hay gente que no se quiere poner, por ejemplo, algunas vacunas, como esta vacuna cubana, la vacuna Abdalá, lo vimos hace algunas semanas en Campeche, la estaban poniendo y prácticamente nadie fue a ponerse esta vacuna y otras. Las vacunas chinas fueron muy cuestionadas. Aquí se pusieron las vacunas chinas en las primeras etapas de... Sí, yo la recibí, la vacuna china. De la vacunación. ¿Qué pasa con el tema de la vacunación? Que ayudó muchísimo, sin duda fue lo que más ayudó a que COVID quedara lejos de otras pandemias de la historia de la humanidad, pero todavía vemos estos casos donde la gente no se quiere o no se pone algunas vacunas o no se quiere poner ninguna vacuna o no lleva a sus hijos a ponerse las vacunas para los niños. ¿Esto debe preocuparnos, lo que se observó? Sí, un poco, o sea, no preocuparnos. Vamos a un corte comercial y regresamos para no interrumpirle con este tema de la vacunación con el doctor Manuel Weber. Ya regresamos. Los personajes que quieres escuchar son entrevistados por Roberto Oropeza en Radio Fórmula. Tu opinión nos interesa.
Comparte a través del Facebook NSS Noticias qué invitados te gustaría escuchar en La Delgada Línea. Información, entretenimiento, noticias, todo lo que necesitas en un solo lugar. Ya puedes descargar la app de NSS Campeche en dispositivos Android y iOS. Aquí encontrarás las mejores noticias sobre política, deportes, la retransmisión de nuestros programas en vivo y mucho más. App NSS Campeche. Toda la información en un solo lugar. ¿Te perdiste alguno de nuestros programas? Ahora puedes escucharlos cuando quieras en nsscampeche.com y verlos en nuestra página de Facebook de NSS Campeche. En nsscampeche.com encontrarás las noticias más relevantes de Campeche, México y el mundo, también nuestros podcasts. Por Núcleo Comunicación del Sureste, toda la información en un solo lugar. Sigue escuchando La Delgada Línea y envía tus mensajes al 981 13 8 11 42 o contacta directamente a Roberto Oropeza en Twitter, @JROropez. Ya regresamos a esta parte final de La Delgada Línea a través de Radio Fórmula Campeche y también a través de las redes sociales del Núcleo Comunicación del Sureste, en Facebook, totalmente en vivo a través de la página de NSS Campeche. Estoy platicando con el doctor Manuel Weber, investigador, especialista en ecología animal, ecología de enfermedades y salud de vida silvestre en el Colegio de la Frontera Sur, en Ecosur, Campeche. Nos quedábamos, doctor, con este tema de las vacunas. ¿Por qué la gente está rechazando algunas vacunas o discriminando algunas vacunas que, bueno, pues es la que está en el momento, la que uno pensaría, bueno, pues que hay que ponerse, o ya todos estamos vacunados de la Pfizer? Pues no lo creo, ¿verdad? Ni de la AstraZeneca, pues tampoco. Es importante reforzarse y seguir la vacunación, pero estamos viendo que está pasando este fenómeno recientemente, por ejemplo, con la vacuna cubana, con la vacuna Advala, que la gente, pues, lo vimos en la concha acústica, pues, ahí estaban vacunando y prácticamente nadie fue. Sí, yo creo que el caso de la vacuna cubana sí es un poco eso, es un poco una discriminación, tristemente, de que sea cubana, y eso está mal, esa discriminación está mal. Pero también creo que es una combinación de información, o sea, la gente está tanto mal informada en algunas cuestiones de las vacunas, como bien informada ya hoy en día en otras. Algo muy importante con las vacunas es que es muy importante saber con qué cepas fueron hechas. Hay vacunas, las primeras que se hicieron, que fueron hechas con las cepas originales del coronavirus, que ya no proporcionan tanta inmunidad, porque la diferencia genética entre las cepas que están circulando ahorita y las primeras es tal que simplemente ya el virus las ha brincado. El virus ya, si la persona recibe la vacuna, los anticuerpos que genera ya no les sirven para estas cepas que están ahora. Entonces es importante porque eso pasó, por ejemplo, con la Sinovac, la vacuna que nos pusieron a los académicos. Sí. Bueno, pues yo soy el ejemplo más. Que fue la primera que se puso en México. Se puso en esta jornada de vacunación a adultos mayores y a los y gente de la docencia. Sí. Y pues yo soy el ejemplo más claro de ello. O sea, me vacunaron y a los 6 meses me dio COVID. Sinovac. Okay. Y 6 meses me dio COVID y me dio, afortunadamente no tan grave, pero sí con signos respiratorios que requerí oxígeno. Entonces, no fui hospitalizado ni nada, pero sí estuvo, cerca, fuerte. ¿no? Cerca, fuerte. Sí. Pero hubo gente cercana y gente que conozco que se enfermó, más severo, inclusive casos de mortalidad en las instituciones, ¿no? Y estaban vacunados con esa vacuna. Sinovac. Con Sinovac. Y es exactamente, creo yo, que ese es el caso. Cuando se aplicó la vacuna, ya había otras cepas y ya la inmunidad que producía esa vacuna originalmente ya no servía. Lo mismo sucede con estas otras vacunas que se están haciendo, que se están haciendo con cepas originales del coronavirus, que ya, pues, ya no son las... De hecho, algunas de las cepas originales, estaba yo leyendo un artículo, de hecho casi se consideran semi-extintas, o sea, ya no están circulando en la población, y por lo tanto, y algunas de estas fueron las que utilizaron para las vacunas.
Pero ha evolucionado tan rápido el virus que ya tienen que hacerse vacunas con las cepas más recientes, ¿no? Para ello. Y pues esas vacunas... por otro lado la discriminación, ¿no? Y por otro lado la discriminación. Porque que si porque es china, claro, o que si porque es cubana, o por su origen. Eso es erróneo, discriminar por esa razón. Creo que la forma correcta de tomar decisiones es saber, tener más información de con qué está hecha esa vacuna. Cuál es la cepa, cuál es el tiempo, cuál es la efectividad, cuál es digamos, sí, la efectividad de la vacuna. Por ejemplo, en el caso de la vacuna cubana se supone que es una efectividad muy alta, pero el problema es que está hecho con una cepa muy antigua, de las primeras del coronavirus, de las primeritas y eso, pues, aunque sea efectividad alta, pues ya no son linajes del virus que estén circulando en la población, ¿no? Vimos también que mucha gente no llevaba a vacunar a los niños, a sus hijos. Sí. Ese fue otro tema. Inclusive se estaban quedando aquí en Campeche las vacunas que habían para los niños en el centro de vacunología porque no los estaban llevando. Este movimiento, ¿será antivacunas? No lo sé. Pero pues mira, también yo me atrevería a pensar que ya es una combinación de razones. Yo creo que sigue habiendo mucha gente antivacunas en la población. Estaba yo viendo la proporción en el mundo de los casi, bueno, ya somos 8 mil millones de seres humanos, más o menos se han vacunado 5.5 miles de millones de seres humanos. Nos quedan 2.5 miles de millones de gente que no ha sido vacunada. Y estas 2.5 es muchas personas. Sí. Es una enorme proporción. Pareciera ser que se ha vacunado mucha, pero esas es por también una miriada de razones, desde inequidad en la disponibilidad de las vacunas en África, en Latinoamérica, en ciertos lugares, hasta los antivacunas. Pero yo creo que en México lo que hay es una combinación, y la combinación tiene que ver con los errores que cometió el gobierno federal de las primeras vacunas que pusieron. Por ejemplo, el haber tenido la decisión de la vacuna Sinovac, que era supuestamente de alta efectividad, pero que no lo fue. Pues yo creo que mucha gente lo supo, se enteró de eso y ya dijeron, bueno, ¿para qué me vacuno si a fulanito le dio COVID, ¿no? Lo que me pasó a mí, pues. Entonces yo creo que esa parte es real y la gente ya tiene esta información de primera mano. Entonces dice, bueno, pues ¿para qué? O sea, ¿para qué voy a perder el tiempo si las vacunas no sirven o no sirvieron, ¿no? Pero con los niños, por ejemplo, era la Pfizer. Exactamente. Pero por eso, o sea, de nuevo quiero regresar Estaba más, digamos, autorizada. Claro. No, y Pfizer es una buena vacuna. En general, las vacunas de los grandes laboratorios, lamentablemente, pues tienen más dinero y estaban haciendo mejor las cosas, ¿no? Pero Moderna, por ejemplo, a mí me pusieron, la segunda fue Moderna. Yo quisiera ponerme la tercera del refuerzo Moderna, no me la puedo poner. Pero sí, o sea, yo creo que la gente hubo una combinación de razones, y una de ellas es que las primeras vacunas que se aplicaron pues fueron no muy efectivas, ¿no? Desafortunadamente, la Sinovac es el ejemplo. Bueno, claro de ello. El tema del cubrebocas, sí. Doctor, se está retirando de manera gradual. Ya el cubrebocas se está dejando de usar, por ejemplo, ahora en las escuelas, en este regreso a clases. Ya lo anunció la Secretaría de Educación en Campeche, que lo está dejando como opcional, lo está retirando, digamos, poco a poco el tema del cubrebocas, y en algún momento esto también pues causó cierta polémica, ¿no? El no querer usar el cubrebocas. Gente que decía, ya estoy hasta cansado de usar el cubrebocas, pero ¿cómo está el tema de la mascarilla, doctor? Y estas decisiones que siguen tomando de nueva cuenta los gobiernos y las instituciones con el uso de esto. Yo creo que hay que ser cuidadosos, y yo creo que las personas deben de ser inteligentes en ese sentido. El cubrebocas es una herramienta muy útil. Por ejemplo, estamos aquí nosotros sin cubrebocas en este momento porque habemos 3 personas en este lugar. Pero eso cambia completamente en los lugares donde hay aglomeraciones de personas. Pues la gente tiene que ser inteligente en ese sentido y protegerse cuando hay esas situaciones, y seguir usando el cubrebocas. Yo creo que esto va a ser una cuestión de vida ya, o sea, de vida, en el sentido de que si van a este tipo de lugares es importante usar el cubrebocas
porque las posibilidades de tener el virus en estos lugares se incrementan geométricamente, ¿no? Mucho más altamente. Entonces, teatro, cines, lugares cerrados con mucha gente ahí y cerrados, el virus circula en los aerosoles. Entonces es importante en este tipo de lugares seguir usando el cubrebocas y lo tenemos que seguir usando, digamos, como una cuestión de convicción. Sí. De convicción, Y uno como si fuera nuestro día a día, ¿no? Pensaría que también en las escuelas. Pues sí, ¿no? pues las escuelas son lugares cerrados con mucha gente. Sí, Sí. y con los niños, Sí. a los que no todos los llevaron a ponerse la vacunita. Pues así es. Entonces, y ahí hay una cuestión de correlación, ¿no? O sea, si sí. no están llevando a los niños a vacunar y hay salones de clase a veces están saturados de niños, pues el cubrebocas sería algo importante que Sí. deberían llevar, ¿no? Pero bueno, son decisiones que siguen tomando los gobiernos. Sí, pero que pueden ser influenciadas por la familia, ¿no? Decisiones políticas. Sí, definitivamente. No siempre decisiones de salud pública o de evaluación de una situación real de estas enfermedades que siguen siendo emergentes, ¿no? O sea, a 3 años, o sea, sigue siendo una enfermedad netamente emergente COVID, ¿no? O sea, es... Sin duda, pero que son independientes de las decisiones que se pueden tomar en el núcleo de la familia. O sea, si en la familia se toman estas decisiones y se explica el por qué. Yo tengo un hijo de 16 años que anda con cubrebocas, por decisión personal, ¿no? Inclusive a veces donde nosotros no. Entonces, es una cuestión de educación, es una cuestión de información a los miembros de la familia, y cuando la familia se vuelve el centro de la toma de decisiones, la gente está protegida. Sí. O sea, que la gente ignore estas cuestiones de política y de eso, y que tome decisiones en el núcleo de la familia, y eso va a ser más importante para su salud como familia, ¿no? Sí. Doctor, teníamos otro tema antes de entrar al programa. Estábamos hablando de la preocupación, aparte del tema de COVID, de la preocupación de lo que está pasando con la situación de las abejas en Campeche, con esta terrible mortandad de las abejas Campeche, en particular en Jopelchen, y que no se sabe qué está matando a las abejas en Campeche. Entonces yo le dije al doctor que ese era otro gran tema que teníamos, aparte de platicar ya a 3 años de COVID, seguir platicando este tema de COVID con el doctor Weber, que se lo agradecemos muchísimo siempre porque nos aclara muchas cosas. Y tenemos este otro tema que nos está preocupando mucho a los campechanos, aparte de lo que representa socialmente y económicamente para muchísimas familias campechanas. ¿Qué podemos pensar de esto que está pasando con las abejas, doctor? ¿Y qué nos está indicando también de forma relacionada con esto, de lo que usted decía, de cómo nos estamos relacionando con la naturaleza en este momento y con estas especies tan importantes como son las abejas, ¿no? Polinizadoras. Ajá. Sí, bueno, es muy grave lo que está pasando, no solamente en Campeche y en México, a nivel mundial. Sí. Bueno, antes que nada, debo decir, yo no soy especialista en abejas. En Ecosur tenemos especialistas en abejas, tanto en Ecosur Campeche como en Ecosur San Cristóbal, hay gente que son especialistas 100% de abejas nativas o abejas europeas, y bueno, ellos podrías invitarlos. El doctor Manuel Pat, por ejemplo, el Lucio Pat, Lucio Pat, no Manuel Pat. Pero bueno. Sí, los invitamos, por supuesto que sí, los invitamos para hablar de este tema que está muy preocupante. Sí, pero, es grave. En general, Roberto, es una crisis mundial de polinizadores. O sea, en el mundo hay una crisis mundial de polinizadores, que es las especies de insectos, que son muchos, miles, están decayendo a nivel mundial. Hay una crisis general como resultado de muchas cosas ligadas a las actividades humanas, entre ellas los pesticidas, entre ellas la contaminación, y entre ellas el cambio climático y las enfermedades, esas 4, ¿no? En el caso de Campeche, de lo que está pasando en Jopelchen y en la ciudad de Campeche, no me atrevo a decir qué, pero es muy, muy probable que esté vinculado a
pesticidas, y es muy probable que esté vinculado inclusive a esta grave deterioro ambiental en la región de Jopelchen como resultado de la deforestación y la siembra de soya transgénica, ¿no? ¿Por qué? Porque la soya transgénica utiliza muchísimos pesticidas, no solamente el famoso pesticida que está contaminando los mantos freáticos, se me fue ahorita el nombre. Sí, el de Monsanto, ¿no? El de Monsanto, sí. Pero otros más. Y en algunos casos pueden ser sumamente letales para los polinizadores, para las abejas en particular, pero para una miriada de insectos que son muy importantes en la polinización. Y la gente cuando piensa en polinizadores, la gente que no sabe de esto, cree que, polinizan las florecitas y polinizan. No, polinizan nuestras especies con las que comemos, ¿no? El frijol, muchas especies con las que comemos requieren de estos insectos para reproducirse, para polinizarse. Y hay una crisis mundial de esto, que genera una crisis alimentaria mundial muy severa en algunas partes del mundo, ¿no? Sí. Entonces, esto no debería tomarse a la ligera, es algo que tiene que abordarse, ver las causas, y tendrían que verlo seriamente las autoridades, ¿no? Porque no es sencillo y es muy, muy peligroso desde el punto de vista de seguridad alimentaria, ¿no? Y parece que estamos entrando a una emergencia real en este sentido, ¿no? Sí, así se está viendo mientras no se sepa o no se sabe a ciencia cierta. No estoy seguro cuántas colmenas reportaron, pero son muchas. Son muchísimas, que está causando que se mueran en esta tal cantidad. Sí. Estas abejas, sí suena algo que tiene que atenderse, pero emergentemente, ¿no? Eso sí. Sin duda, y tendría que además... Está preocupando a todos, ¿no? Ahora sí que a académicos, a medios, obviamente a los productores, a los habitantes de las comunidades. Hay una alerta real de lo que está pasando en Campeche. Sí, porque esto puede generar que el próximo ciclo de cultivo, por ejemplo, sea fallido, en el sentido de que muchas de las plantas no van a ser polinizadas, entonces no va a haber cultivos, y entonces muchas hectáreas de producción se van a perder como resultado de que no hay suficientes polinizadores, ¿no? Sí. Mira, eso está llegando a nivel mundial tan grave que hay países que están llegando a dos extremos tales de producir, por ejemplo, abejorros, que son muy buenos polinizadores a nivel, y soltarlos, liberarlos para que haya polinización en los campos de cultivo. Holanda es uno de ellos, Inglaterra es otro, pero es muy, muy grave lo que está pasando a nivel mundial, y no debería tomarse a la ligera en México, porque la crisis de polinizadores es algo que tiene que tomarse muy en serio, como resultado de que no solamente es una crisis ambiental y de pérdida de biodiversidad, sino que puede causar problemas de seguridad alimentaria en el corto plazo, ni siquiera en el mediano, en el corto plazo. Los siguientes 2, 3, 4 ciclos de cultivo que vengan pueden ser afectados por esta situación. Doctor, le agradezco mucho que nos haya acompañado esta mañana aquí en Núcleo Comunicación del Sureste, en la delgada línea. Y bueno, le pediría yo un mensaje final como investigador, como académico, a los campechanos sobre estos temas que tienen que ver con la ecología y las enfermedades, sobre todo pensando, doctor, a futuro de lo que estamos viviendo y para las nuevas generaciones, en un lugar como Campeche donde la naturaleza sigue siendo todavía tan importante. Sí. Bueno, pues esa parte es clave, ¿no? Mi mensaje final sería: vivimos en una ciudad privilegiada, rodeada de naturaleza todavía en buen estado de conservación, ¿no? Hay mucha fauna silvestre alrededor, pero también vivimos en una ciudad que a veces a mí me asusta, me preocupa la cantidad de basura que se ve, la cantidad de basura que tiramos y la despreocupación que existe muchas veces alrededor de la misma ciudad por esta belleza tan grande que tenemos en la ciudad de Campeche. Entonces tenemos que cuidar la ciudad, tenemos que como ciudadanos sentirnos orgullosos de ella, pero también aportar nuestro granito de arena en no cortar árboles, en no tirar basura, en no dañar la fauna silvestre, etcétera, porque pues no va a estar para siempre, y si no la cuidamos va a ser un daño mayor, ¿no? Claro. Tenemos el privilegio de vivir en una ciudad todavía con mucha naturaleza, tenemos que estar orgullosos de ella, pero también de cuidarla, ¿no?
Bueno, y nos tenemos tarea pendiente con el programa de cambio climático, por supuesto que lo vamos a hacer, y también con este tema de las abejas, por supuesto que los vamos a aventar un par de programas con estos temas que es muy importante tratar. Nos dice, el mensaje es el glifosato. Este químico que está pues causando un gran y un grave impacto en el tema de la apicultura aquí en Campeche. Muchas gracias, doctor, y gracias a nuestros radioescuchas que nos sintonizaron a través de Radio Fórmula en el 97.3 FM y a través también de las redes sociales en la página de NSS Campeche. Hasta la próxima semana. Sigue también los detalles de los sucesos acontecidos en nuestros programas en el Facebook de NSS Noticias.